puedes ser feliz sin pareja? Seguramente has escuchado que sí, que no necesitas una relación para estar bien. Es la respuesta políticamente correcta. Pero cuando le preguntas a la gente en privado, la historia cambia. Un estudio reveló que el 86% de las personas cree que sí necesitas una pareja para ser feliz. Y aunque no queramos admitirlo, estar solo sí tiene un costo. Más estrés, enfermedades, más riesgo de depresión y una muerte más temprana. Y como si eso no fuera suficiente, también hay juicio social. A los solteros a veces se les ve como inmaduros o incluso como fracasados. Y cuando te lo repiten muchas veces es difícil que eso no termine afectando tu autoestima. Entre todo eso y otros factores que vamos a descubrir hoy, ser soltero muchas veces sí se asocia con menos felicidad. Pero hay una excepción y la vamos a ver más adelante. Hoy quiero que cuestionemos juntos esa idea de que estar bien contigo mismo es suficiente. Vamos a tratar de entender por qué la soltería a veces se siente tan pesada y a descubrir 10 claves basadas en ciencia y en estudios reales sobre la felicidad, las relaciones y la soledad. No es que estar soltero esté mal, el problema es que vivimos en un mundo que no está hecho para eso. Clave 1. ¿Esto predice si serás feliz? Porque hay personas que terminan siendo felices y otras no. Un grupo de investigadores de Harvard también se lo preguntó, así que reclutaron a cientos de jóvenes y los siguieron durante toda su vida, literal, años y años. Y entre todos, 2 casos llamaron mucho la atención: Camille y Marsden. Y lo que pasó con ellos cambió todo lo que creían saber sobre la felicidad. Camille era un desastre, vivía ansioso, sin amigos y siempre estaba enfermo. Bueno, en realidad no, era hipocondriaco, lo que quiere decir que su mente estaba tan enfocada en la idea de que algo andaba mal que su cuerpo lo sentía como si fuera real. ¿Y por qué era así? En gran parte por una infancia muy difícil. Sus padres eran fríos, distantes y además vivían con una paranoia constante. Veían amenazas en todos lados, incluso en su propio hijo. Más tarde Camille fue a la guerra, pero a diferencia de otros soldados que regresaron con medallas y reconocimiento, él volvió sin logros y con una profunda sensación de vacío. Estudió medicina, se graduó y poco después intentó autoeliminarse. Se alejó de su familia, vivía solo y encerrado. A los 35 lo internaron por tuberculosis y pasó 14 meses en el hospital. Cuando le preguntaron cómo se sentía, dijo: me dio gusto estar enfermo, así podía quedarme en cama un año. Los investigadores intentaban no sacar conclusiones tan pronto, pero seamos honestos, nadie apostaba a que este tipo fuera a tener una vida feliz. Marsden, en cambio, parecía tenerlo todo. Era brillante, con buenas calificaciones y hasta familia rica. También fue a la guerra y volvió con medallas. Se graduó con honores, se casó y abrió su propio despacho. Si hubieran tenido que elegir quién iba a tener una vida feliz, todos habrían apostado por Marsden. Pero entonces el estudio se pausó por falta de fondos. Todo quedó guardado en cajas en un sótano de Harvard. Pasaron los años hasta que un nuevo equipo de investigadores encontró los archivos y decidió retomar el estudio. ¿Y qué pensaron? Lo obvio, que los que estaban bien seguirían bien y los que estaban mal, peor. Pero se equivocaron. Camille, el que vivía solo, enfermo y aislado, ahora era otro. Estaba casado, feliz, dirigía una iglesia, fundó una clínica y se volvió tan experto que lo entrevistaban en la televisión. Cada 2 años seguía llenando las encuestas de la investigación y a los 75 escribió: vengo de una familia disfuncional, pero logré salir de ese ciclo. Poco a poco me convertí en alguien alegre, conectado y en paz. A los 80 organizó una fiesta con más de 300 personas y poco después se fue a escalar los Alpes con sus amigos y ahí murió de un infarto. Y su funeral estuvo lleno. Los investigadores no podían creerlo. ¿Cómo alguien como él terminó así? Feliz, querido y realizado. Marsden, por otro lado, no tuvo ese final. Estaba divorciado, alejado de sus hijos y sin amigos cercanos. Su carrera seguía en pie, pero su vida personal era un desastre. Se volvió a casar, pero años después describió esa relación con una sola palabra: vacía. En una encuesta le preguntaron si cuando se sentía mal hablaba con su esposa. Él respondió: no, me diría que estoy siendo débil. Entonces le preguntaron qué hacía en esos momentos difíciles y dijo: me lo guardo, aguanto. Uno de los investigadores escribió simplemente: parece una persona rota. Después Marsden dejó de responder las encuestas. Los investigadores le mandaron una carta, pero fue devuelta con una nota en el sobre que decía que el destinatario había muerto. Y eso fue todo. Murió solo, sin nadie cercano que avisara. Ahí fue cuando el estudio se volvió realmente interesante. 2 personas que empezaron en extremos opuestos terminaron justo al revés. Y lo más impactante es que no fue un caso aislado. Una y otra vez vieron lo mismo. Personas que lo tenían todo acababan solas y otras que habían empezado mal terminaban felices, rodeadas de
gente que los quería. Entonces, ¿qué parecía marcar la diferencia? Revisaron todo: genética, salud, dinero, trabajo, educación, y encontraron una posible respuesta: la calidad de sus relaciones. Las personas que a los 50 tenían mejores vínculos